Electorales, OMPE, el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral, Idea Internacional y la Unión Europea en el Perú, les dan la bienvenida al Seminario Internacional Regulación y Buenas Prácticas en el Financiamiento y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Políticas. Para iniciar este evento, vamos a dar las palabras a cada uno de los representantes de las instituciones organizadoras de este evento. En ese sentido, invitamos a iniciar con sus palabras al jefe de Idea Internacional en el Perú, el señor Percy Medina. Por favor, adelante, un aplauso para él. Nacional de Procesos Electorales, la Unión Europea e Idea Internacional. El Seminario Internacional cuenta con la participación de ponentes nacionales e internacionales. Es un gusto para mí, en nombre de Idea Internacional, en estos momentos darles la toma la bienvenida palabra Percy Medina, este evento, jefe de Idea Internacional para el Perú. Escuchemos. En esta discusión, en este intercambio de ideas, y en nombre de Idea también agradecer particularmente a nuestros socios, a la OMPE, con quienes trabajamos muchísimo en el tema que es materia de esta reunión, el financiamiento de la política, y con quienes trabajamos también en otros aspectos que tienen que ver con los procesos electorales y la participación ciudadana. Este es un momento de un proceso de trabajo más amplio que incluye la reflexión, la capacitación, la asistencia técnica en una serie de materias que permiten que nuestras elecciones se modernicen, sean más profesionales, sean más participativas y que cuenten con una mejor participación de ciudadanos y ciudadanas. Queremos también agradecer a nuestro otro socio, la Unión Europea, con quienes trabajamos también una serie de temas vinculados con la reforma política, la reforma de la legislación electoral y la legislación de partidos desde hace muchos años, desde antes de que estos temas estuvieran sobre la agenda, ¿no? Venimos trabajando con la Unión Europea desde el inicio del proceso electoral anterior. Hubo misiones de avanzada de la Unión Europea con recomendaciones precisas para los organismos electorales, luego una misión de observación electoral que extendió una serie de recomendaciones a las que le estamos dando seguimiento, porque son recomendaciones de expertos que lo que buscan es ayudar a que mejoren los procedimientos de organización electoral y también la manera como la gente logra ser representada en el Estado y en lo público. Entonces, tras agradecer a quienes nos acompañan en esta reunión y a nuestros dos socios, la Unión Europea y la OMPE, quisiera muy brevemente también hacer alguna alusión al tema que nos ocupa esta tarde, que es el del financiamiento de la política, el financiamiento de las organizaciones políticas. Como sabemos, es por mandato de la ley que la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tiene un órgano encargado del seguimiento de las finanzas partidarias y es el órgano que además garantiza que haya transparencia en las campañas electorales. Nos interesa esta tarde discutir un poco sobre la regulación alrededor de esa materia y las buenas prácticas que hay en otros países en relación con el financiamiento de la política. Como sabemos, el dinero es indispensable en la acción política. No se puede tener hoy en día acción política en el ámbito de la democracia sin recursos económicos. El dinero sirve para formar cuadros, para comunicarse con la ciudadanía, para hacer llegar la voz de las organizaciones políticas a ciudadanos y ciudadanas, y sirve sobre todo durante las campañas electorales para poder competir. No es posible hoy una competencia democrática sin recursos económicos en ningún lugar del mundo. Entonces no se trata de satanizar el dinero, porque el dinero es fundamental para una campaña electoral. Sin embargo, si el dinero no está adecuadamente regulado, puede ser un veneno también para un proceso democrático, ¿no? Porque el dinero puede generar inequidades en una campaña electoral, haciendo que no estemos frente a una cancha plana donde todos juegan en iguales condiciones, sino más bien frente a una cancha inclinada donde unos tienen mejores condiciones para competir que otros.
podemos estar en una carrera en la que algunos empiezan muy cerca de la meta y otros muy lejos, ¿no? O algunos compiten con recursos que les permiten llegar más rápido y más fácil, y otros más bien con lastres que les impiden avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos para que los recursos económicos en una campaña no sean un factor de diferenciación que haga inequitativo un proceso electoral? Otro elemento que preocupa en relación con el dinero y las campañas electorales es cómo impedir que haya ingresos ilícitos a una campaña electoral, ¿no? Que el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal, las mafias de tráfico de personas puedan, a través de financiar campañas, comprar poder. O incluso cómo evitar que grupos legales, perfectamente legales, grupos empresariales perfectamente legales, puedan, a través de financiar campañas, comprar poder. Entonces, hay una serie de preocupaciones en relación con la influencia del dinero en campañas electorales que son materia de la discusión para garantizar elecciones limpias, competitivas y que garanticen que la voluntad popular sea la que prime, ¿no? Uno de los rasgos principales de la democracia es que sea la voluntad de la gente la que sea expresada a través de elecciones justas y competitivas. Si no hay una adecuada regulación del dinero en las campañas, ese objetivo puede verse distorsionado. Estamos en un momento, además, en el Perú hoy de discusión de una reforma política, y uno de los temas es cómo regular la materia que hoy nos ocupa, el financiamiento de campañas electorales y el financiamiento de organizaciones políticas. Así que valoramos muchísimo el que haya interés y disposición de la OMPE, de otros actores estatales, del Congreso de la República, por reflexionar sobre estos aspectos, que haya la oportunidad esta tarde de escuchar experiencias internacionales que nutran nuestra reflexión y que nos permitan ayudar también a que la discusión en el ámbito público tenga nuevos elementos, más ideas, mejores opciones entre las cuales decidir, y que finalmente esta reforma en la que estamos enfocados, peruanos y peruanas, nos lleve a tener una buena regulación del conjunto de condiciones de un proceso electoral, pero particularmente esta tarde enfocados en el tema del financiamiento de la política, que es sin duda un elemento importantísimo en las campañas. Junto con la Unión Europea, también en otros lugares del mundo venimos trabajando este tema, es uno de los temas eje del trabajo de IDEA Internacional, y vemos cómo en muchos países va cambiando la legislación día a día, y hay que ir aprendiendo de esas nuevas tendencias que hay para incorporar en la regulación elementos que garanticen integridad en la política, ¿no? Hoy no solamente se habla de controlar ingresos y gastos, se habla también de cómo vincular esto con otras normas de integridad, como por ejemplo el evitar conflictos de interés, puerta giratoria, tantos otros elementos. La OCDE al Perú le ha recomendado, en miras de la posibilidad de ingresar a esta organización, que considere ese tipo de elementos en su regulación. Entonces, estamos frente a una materia compleja que se debe ver desde distintos ámbitos, y donde esperamos tener la luz y la ayuda de destacados especialistas internacionales que nos hablarán también de cómo esto se ve en otros países, qué buenas prácticas, qué ideas surgen y cómo nosotros podemos nutrirnos de ello para una mejor discusión de nuestra reforma. Esperamos que a fin de julio, cuando termine esta legislatura, haya luces verdes en estos temas desde el Congreso, y que haya una reforma positiva, y que el evento de esta tarde ayude también a que haya más ideas para esa reforma. Muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos, y mucho éxito a la reunión. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Pérez y Medina. A continuación, cedemos el turno al jefe de la sección Política, Prensa y Comunicación de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, el señor Vincent Ringenberg. Buenas tardes.
Estimado Manuel Francisco Cox Ganosa, jefe nacional de la ONP, estimado Percy Medina Macías, jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, estimados ponentes nacionales e internacionales, estimados participantes. Estoy jefe de sección política, prensa e información de la delegación de la Unión Europea en el Perú, pero esta tarde no estoy aquí como jefe de sección política, sino como encargado de negocios, porque el embajador Diego Mellado está fuera del país. Sé que le hubiera gustado muchísimo estar aquí con ustedes, pero bueno, hay que contentarse de mí. Es un gran placer estar aquí con ustedes esta tarde para abrir este seminario internacional sobre la regulación y las buenas prácticas en el financiamiento y rendición de cuentas en las organizaciones políticas organizado por la ONP, la Unión Europea e IDEA Internacional. Como Percy lo mencionó justo antes, en 2016 la Unión Europea desplegó una misión de observación electoral para las elecciones generales. El informe de esta misión presentó, entre otras recomendaciones, lineamientos específicos sobre la reforma del marco legal del financiamiento político, que incluían fortalecer el financiamiento público de campañas, crear los mecanismos para reforzar el monitoreo y auditoría del financiamiento político y prever sanciones graduales y efectivas. A partir de esas recomendaciones, la Unión Europea ha promovido y apoyado los más importantes esfuerzos que se han realizado con el objetivo de implementar reformas políticas. Al Grupo de Trabajo para la Reforma Política creado por el Congreso de la República en 2016, a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Alto Nivel convocada por el Ejecutivo a partir de las reformas aprobadas vía referéndum en 2018. A pesar de provenir de espacios diferentes, cada uno de los esfuerzos señalados parece coincidir en que el objetivo final es el fortalecimiento del sistema democrático, transparentando el financiamiento político y protegiendo a su vez a los partidos de la infiltración de dinero proveniente de actividades ilícitas. Esta misma orientación se verifica en los proyectos de ley presentados por los grupos parlamentarios, los proyectos de los organismos electorales y las propuestas de la sociedad civil. El objetivo de este seminario esta tarde es conocer y reflexionar sobre la regulación y las buenas prácticas implementadas en la región en materia de financiamiento de las organizaciones políticas y rendición de cuentas a nivel regional. Este evento se organiza en 2 mesas de trabajo. La primera, orientada a compartir las lecciones aprendidas en la experiencia comparada en América Latina, y la segunda mesa busca una reflexión más nacional sobre el destino del proceso de reforma política en Perú, especialmente en los aspectos de monitoreo y supervisión del financiamiento político. El momento para alcanzar un consenso político es el presente, y un evento de esta naturaleza es un buen espacio para que expertos, políticos, organismos electorales y sociedad civil identifiquen esas líneas en común y faciliten un acuerdo político para la aprobación pronta de reformas que puedan aplicarse en las elecciones de 2021. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, las palabras del señor Manuel Cox, jefe nacional de ONP. Doctor Virgo Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Bernardo Pachas, jefe de Registro Nacional RENIEC. Señor Percy Medina,
jefe de IDEA Internacional. Señor Vincent Rickenberg, jefe de la sección Política Prensa de la Comunidad de la Unión Europea. Señor Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Señora Ana Neira, exsecretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Señora Carmen Echauri Domínguez, expositora de la República de Paraguay. Señor Simón Pachano, expositor de la hermana República del Ecuador. Señora Viviana Yacamán, de la República de Chile. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, autoridades en representación de las misiones diplomáticas, funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es para mí muy grato darle la bienvenida a este seminario internacional, fruto de un esfuerzo conjunto entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales, IDEA Internacional y la Unión Europea. Nuestro país afronta hoy una coyuntura que nos invita a reflexionar e intercambiar conocimientos, a debatir y a buscar consensos para llevar a bien puerto una reforma política guiada por la voluntad popular expresada en el referéndum del 9 de diciembre último. Las reformas políticas en debate contienen tanto disposiciones referidas al fortalecimiento de la democracia interna, supervisión y control de las organizaciones políticas, como a la modificación de requisitos para su inscripción y mejoras para la participación ciudadana. Esta tarde nos centramos en el fortalecimiento del control del financiamiento de las organizaciones políticas. La modificación realizada en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, a consecuencia del referéndum, establece claramente que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público o privado, rigiéndose por los criterios de igualdad y proporcionalidad. Asimismo, señala que el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero, con las excepciones, topes y restricciones de ley, y que el financiamiento ilegal genera sanciones administrativas, civiles y penales. De otra parte, en el marco de sus funciones y coadyuvando al proceso de reforma, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha identificado dificultades o ausencias en nuestra legislación sobre la que es preciso debatir y llegar a consensos. Por ello, habiendo realizado nuestra institución una tarea exhaustiva de revisión de la legislación nacional, permítanme compartir nuestras principales propuestas. Deber de poner en conocimiento de la OMPE las actividades proselitistas a que haya lugar previamente a su realización. La plena identificación de los aportantes y participantes y el establecimiento de topes de recaudación en actividades proselitistas. La obtención de créditos partidarios exclusivamente a través del sistema financiero. Otorgar facultades coactivas a la OMPE para el cobro de multas. Crear en la OMPE el registro de infracciones y sanciones de las organizaciones políticas. La devolución al Tesoro Público de los fondos no utilizados o no solicitados con motivo de financiamiento público directo. La transferencia al Estado de los inmuebles adquiridos con financiamiento público directo cuando se cancele la inscripción de la organización política beneficiaria. Estas y otras medidas constituyen iniciativas que merecen ser debatidas, con conocimiento y participación activa de la ciudadanía, formando parte de la agenda prioritaria del quehacer nacional. Por ello esperamos que este evento sea un ámbito propicio para aclarar posiciones y forjar futuros consensos. Finalmente, deseo agradecer la presencia de los expositores nacionales e internacionales, de los panelistas que participan en las dos mesas temáticas y la asistencia de cada uno de ustedes. Por tanto, declaro inaugurar el presente seminario denominado Regulación y Buenas Prácticas en el Financiamiento y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Políticas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Manuel Koch. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al desarrollo de este seminario con la primera mesa temática, ¿no?, que está denominada Las reformas sobre el financiamiento en América Latina, lecciones aprendidas. Participarán en este panel internacional Carmen Echauri Domínguez, de Paraguay,
Simón Pachano de Ecuador y Viviana Yacamán de Chile. Moderará la mesa temática la primera mesa temática, la cual Margarita abordará Díaz las Picasso. reformas sobre el Adelante, financiamiento por favor. en América Invitamos Latina, también a nuestros lecciones panelistas aprendidas. a subir Los al expositores que estrado participarán para desarrollar esta primera en mesa este evento temática. son Carmen Echauri Domínguez de Paraguay, Simón Pachano de Ecuador y Viviana Yacamán de Chile. Cabe indicar que cada expositor abordará el tema de financiamiento político y las buenas prácticas en torno a la fiscalización y el control de las finanzas partidarias producidos en los últimos años. En esta mesa temática, que tiene como tema las reformas sobre el financiamiento en América Latina, lecciones aprendidas, participará Carmen Echauri, quien es paraguaya y tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Católica de Asunción y una maestría en sociología. Se ha desempeñado como funcionaria de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Escuchemos la primera mesa temática. Vamos a pedirles un segundito por un tema técnico que vamos a solucionar y vamos a empezar con la reseña de cada uno de los ponentes mientras solucionamos ese pequeño percance. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de cada una de las personas que nos acompañan. Comenzaremos con la señora Viviana Yacamán Sara. Es de nacionalidad chilena, estudió Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es máster en Estudios Latinoamericanos con mención en Gobierno por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Ha sido directora regional para América Latina y el Caribe de Freedom House en Washington. En la actualidad es directora del área de calidad de la democracia en la Fundación Chile 21. También es profesora en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Universidad de Desarrollo y Universidad Alberto Hurtado, donde dicta cursos de opinión pública, análisis político y comunicación estratégica. Ella es socia fundadora de Hay Mujeres, organización que trabaja para visibilizar la voz de mujeres en el debate público, siendo además ponente en diversos eventos internacionales y nacionales. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Viviana Yacamán. Nos acompaña también el señor Simón Pachano. Él es experto de nacionalidad ecuatoriana, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, en España, con máster en Sociología por Claxo Puse del Ecuador y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central de Quito, Ecuador. El señor Pachano es miembro del Consejo Científico de la revista América Latina Hoy. También es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas, AECIP. Es miembro honorario del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, España, entre otros. En la actualidad es profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, en el Ecuador, en el Departamento de Estudios Políticos. Sus áreas de trabajo están relacionadas a la democracia y a su calidad, a los sistemas de partidos, sistemas electorales y sistemas políticos de América Latina. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Pachano. Nuestra tercera invitada es la señora Carmen Echauri Domínguez. Ella viene de Paraguay. Tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad Católica de Asunción
y una maestría en Sociología con énfasis en Sociología Política por la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, Estados Unidos, así como especializaciones en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y en la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina. Se ha desempeñado como funcionaria de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales IFES y de diferentes agencias del Sistema de las Naciones Unidas como el PNUD, UNIFEM y ONU Mujeres. Integró el equipo académico de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay para la elaboración del Informe Nacional de Derechos Humanos y fue parte del equipo de analistas e investigadoras del área Mujer del Centro de Documentación y Estudios. En su experiencia personal, trabajó en temas de democracia y elecciones, género, participación política y derechos humanos, desarrollando actividades de investigación, asesoría técnica, capacitación social y docencia universitaria. Fue becaria del programa Fulbright y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. Actualmente se desempeña como consultora del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, en temas de democracia, género y participación política de las mujeres. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Echauri. Bien, siendo este un seminario sobre regulación, vamos a dar las normas de la mesa. Entonces, cada uno de nuestros invitados tiene 15 minutos aproximadamente para su disertación y tenemos al frente a nuestro colega Miguel, que está allí, que lo pueden ver, que tiene 3 tarjetitas, una amarilla, una verde y una roja. La primera que se va a mostrar es la amarilla cuando estén faltando 5 minutos. Perdón, la verde 5 minutos, la amarilla 2 minutos y la roja prácticamente es ya time out. Entonces Miguel está al frente, vamos a poderlo ver desde aquí nosotras. Quienes están sentados y sentadas no pueden verlo, el público no lo ve. Así que, dicho esto, empezamos, por favor, con la presentación de la señora Carmen Echauri, quien pide el pendrive para... Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un honor poder compartir con ustedes este espacio, este seminario tan importante y con ponentes internacionales tan calificados, con un auditorio tan calificado. Agradezco a la OMPE en la persona del jefe nacional, el señor Manuel Cox, a IDEA Internacional por la invitación, en la persona del colega Percy Medina. Saludo a las autoridades del Jurado Nacional de Enjuiciamiento que honran con su presencia en esta sala, a representantes de la cooperación internacional, a todas y todos. Yo voy a hacer una breve presentación de la experiencia de Paraguay en materia de reforma de la legislación de financiamiento de la actividad política. Este es un tema relativamente nuevo para Paraguay y forma parte de un paquete de medidas y de reformas normativas que arrancó aproximadamente en el año 2010. Entonces, voy a pasar por las normas que se han aprobado, hacer una reflexión sobre ellas, ver quiénes son los involucrados, las debilidades que esto supone. Al revisar todo esto he visto cuánto se asemeja al proceso de Paraguay, al proceso y la trayectoria que han seguido países de la región, pero a la vez cuánta diferencia hay teniendo en cuenta el contexto, la historia, la cultura política, etc. Entonces, esto va acá. Ya. Bueno, en primer lugar quiero hacer una breve reflexión sobre el contexto. Si bien hay similaridades en cuanto a la trayectoria, lo que hemos hecho, también hay diferencias que tienen que ver con esta idea de que el financiamiento no está en el aire, no actúa en abstracto.
hay factores históricos muy importantes que hacen a la característica del país, de mi país Paraguay en este caso, que determinan qué normas son aprobadas y cómo esas normas se aplican y hacen realidad. Es decir, puede ser la misma norma, los mismos procedimientos, pero tienen un efecto completamente distinto. Ese es el contexto de Paraguay, donde hay una historia política que está muy marcada por gobiernos autoritarios. Desde el inicio de su historia, desde el inicio un poco tardío de la República, de la conformación del Estado republicano, al inicio de los procesos independentistas, largas dictaduras, como la dictadura de inmediatamente después de la independencia del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Alguien puede, si lo recuerda, eso duró 44 años. Fue muy interesante. Juzgar a un personaje histórico desde el presente es algo delicado. Lo miramos con ojos de las herramientas y la mirada política que tenemos en este momento. Luego, otros gobiernos autoritarios hasta la primera constitución republicana, luego de la guerra de la Triple Alianza, guerra que enfrentó a Paraguay con sus hermanos vecinos de Brasil, Argentina y Uruguay. En estos días, como se ha recordado la independencia, la fiesta patria, que fue el 14, justamente mencionaba el representante de la Unión Europea que asistió a la celebración, se hablaba de la primera elección competitiva que ha tenido Paraguay en el año 1928. Fue la única en el siglo XX. Posteriormente ya entramos en la postdictadura, en la década de los 90, luego de la apertura democrática, donde se construyen las instituciones para la democracia, arrancando con la Constitución del 92, que es una constitución que tiene, digamos, el influjo de la salida de la dictadura, aquellas cosas que no queríamos repetir, que se plasmaron en ese gran consenso nacional. Entonces, tenemos una experiencia democrática bastante reciente, es eso lo que debemos decir. El tema del financiamiento de la actividad política es algo que ha venido preocupando a lo largo de la transición, pero no fue en un primer momento, porque hubo que construir las instituciones básicas de la democracia. Entonces, llegado un momento, alrededor del año 2010, empieza eso a plantearse como un proceso de reforma normativa y sale la primera ley en el año, a ver esto, ¿cómo funciona? En el año 2012. Pero antes quiero ofrecer también otros puntos de reflexión sobre este proceso paraguayo. La perspectiva internacional. A nivel de los países de la región, como también, digamos, no solo Mercosur, sino países de las Américas, se ha dado un proceso de reformas normativas que ha seguido Paraguay esa misma trayectoria en el sentido de los hitos que eran necesarios de tener en cuenta, como la regulación del dinero público, las prohibiciones, los mecanismos de control, de fiscalización, etc. Todo este proceso se ubica también en un proceso, en un contexto de creciente mercantilización de la política, donde el dinero juega un papel muy importante en los procesos electorales, pero también durante los periodos constitucionales de ejercicio del poder público. Y eso se nota en los debates parlamentarios, donde se debaten leyes, se nota en los actores como en la dirección de los votos, de las decisiones políticas. Entonces, es muy importante considerar que no solo el dinero tiene un influjo muy importante en las campañas electorales, sino también durante todo el ciclo constitucional. El costo de las campañas que ha aumentado y es
creciente aumento. Como ya se dijo acá y se dijo también esta mañana, el dinero es fundamental para mover la máquina de la política. Esto no funciona sola. Entonces, transparentar esos gastos se ha hecho como una necesidad perentoria en Paraguay. Entonces, el siguiente, por favor. Sí. Este paquete de leyes que pueden ver acá fue lo que se ha ido adoptando en Paraguay desde el año 2012 en adelante, pero menciono el Código Electoral del año 86 porque es ahí donde de manera incipiente se introduce el tema de la regulación del dinero público principalmente, no así el dinero privado. El dinero privado emerge como una problemática posteriormente. Entonces, esa primera ley aprobada en el 2012 no pudo ser aplicada en las elecciones nacionales del 2013. Y eso creo que es muy importante para la reflexión que viene después, de cómo no basta con una ley. La ley sola no basta. Es un conjunto de procesos que se generan y que hay que empujarlos deliberadamente y que requiere un liderazgo institucional fuerte para que la ley haga realidad en la práctica. Entonces, esa ley tiene pequeñas modificaciones con la siguiente, la 61-67 del año pasado, del año 2018, donde se vuelve casi un reglamento de la anterior ley para clarificar algunos temas e incluir algunos vacíos, regulaciones sobre algunos vacíos. Luego, esta otra ley muy relevante, que es la de acceso a la información pública y la transparencia. Esa ley marcó un hito y es un antes y un después para Paraguay, debido a que anteriormente no se sabía nada acerca de las remuneraciones de los funcionarios públicos, no había declaraciones privadas de sus ingresos, no tenían esa obligación. Entonces, eso es muy importante y la siguiente también. Entonces, las dos últimas leyes crean un contexto para esta reforma. Entonces, como en otros países, Paraguay tiene características muy similares dentro de su sistema de financiamiento, que es un financiamiento mixto, es público y privado, en forma directa y en forma indirecta, y el financiamiento público financia, valga la redundancia, actividades regulares de los partidos como los subsidios a las campañas políticas. Entonces, tenemos acá un conjunto de actores que son importantes de mencionar porque son los actores de implementación. Este es un proceso que fue empujándose muy lentamente. Está en la ley, pero todavía no ha bajado a la realidad totalmente. Sin embargo, mirando con más detenimiento lo que se está haciendo en este momento, por lo tanto es un proceso en construcción, tenemos estos actores, la intervención o participación de la Subsecretaría de Tributación, de la Contraloría Nacional de la República y de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero, que son muy importantes. El circuito de cómo interactúan estos actores aún no está montado totalmente. Se requiere como un sistema que reúna, que regule cómo van a funcionar, qué tipo de funciones van a tener, que esté bien establecido eso. Y luego se han creado mecanismos institucionales como esta Comisión Asesora del Financiamiento Público, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y los equipos técnicos que hacen ese trabajo. La ley sola no se implementa, debe hacerse ese esfuerzo deliberado por hacer que ocurran las cosas. Tenemos en la reflexión que este conjunto, este paquete de leyes tiene una enorme relevancia por todo lo que implica de construcción de algo que antes no había, que establece unos avances sumamente relevantes desde las prohibiciones y límites,
la regulación del financiamiento público, el tipo de gastos que se va a cubrir y los topes a las categorías de gastos, y el sistema de controles, un sistema de seguimiento, de reportes, de fiscalización y por sobre todas las cosas de sanciones. Todo eso todavía está como débil y en proceso de construcción, sobre todo el tema de las sanciones, ¿verdad? Porque si no hay sanciones no puede tener mucha legitimidad el sistema. Bueno, menciono las herramientas que podrían ser como muy administrativas, ¿verdad? Pero hay un Sistema Nacional de Financiamiento Público. Ese sistema, al investigar, yo pensé que era no un software, sino un conjunto de personas, que son la CEPRELAT, la Contraloría, la Secretaría Nacional de Tributación, la Subsecretaría, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Hasta el momento eso está centrado en una herramienta que es un software que permite el trabajo de los partidos políticos, de poder hacer sus reportes, de entender cómo son las categorías. Es un cambio cultural profundo al que hay que orientarse. Ese es un trabajo que en este momento lo está haciendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral con el apoyo de IDEA. También el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, donde, para sorpresa y alegría, hemos descubierto que sí están los reportes de los partidos políticos, están siendo cargados, inclusive el de las últimas elecciones. Entonces, voy a avanzar un poco más rápido. Bueno, esa la carátula del observatorio. Sí, vamos a avanzar. Y quería decir, con relación al tema del contexto internacional, que he revisado la situación de la legislación en todos los países latinoamericanos, particularmente consultando la base de datos de financiamiento de IDEA Internacional, que les recomiendo fuertemente, es una base muy potente, donde vemos que existen numerosos países que han adoptado normas, pero hay cuestiones llamativas. Por ejemplo, en las prohibiciones y límites de ingresos privados. Hay un conjunto de países, la mayoría, que regula eso para los partidos, pero no así para los candidatos. Es decir, y es el caso también de Paraguay. Entonces, eso implica una debilidad, es un vacío, pero a la vez una debilidad dentro del sistema, porque por la vía de las candidaturas pueden entrar, pero las corrientes de dinero de actividades ilegales, ¿sí? Y más en aquellos lugares donde rigen los sistemas de listas desbloqueadas, que es el caso en este momento de la reforma electoral en Paraguay, donde sí se va a concretar el desbloqueo de las listas electorales. Adelante. Bueno, como el financiamiento también tiene que ver, como decía Percy anteriormente, es una herramienta para nivelar la cancha, para crear mayor equidad. El financiamiento público debe servir para crear condiciones de inclusión del electorado femenino y también de la ciudadanía pasiva y activa de las mujeres. Existe un número importante de países que ha regulado el uso de dinero público para actividades relacionadas con los partidos políticos que promuevan la ciudadanía política y la representación de las mujeres. Entonces, pero son los menos. Acá tenemos 4 países y algunos países que tienen legislaciones muy avanzadas, como son México, Costa Rica, no los tienen, y eso llama un poco la atención. Son países que tienen normas muy robustas, sin embargo en este punto no han legislado el aporte público dirigido a actividades de formación y promoción de la ciudadanía política de las mujeres. Entonces me falta una lámina, ¿sí?, de los retos que deja para Paraguay este proceso inacabado y en construcción. El fortalecimiento institucional es fundamental.
La cooperación y articulación de actores para formar el sistema es también un elemento clave. El liderazgo y control efectivo. Es importante el liderazgo de la autoridad de aplicación, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las sanciones, si las sanciones no se aplican, es decir, cuando hay el voto es obligatorio y luego no tiene consecuencias, que es un tema que conversábamos hoy, eso se diluye. Si hay sanciones establecidas, no se aplican, no solo se diluye la norma, sino pierde credibilidad el sistema. ¿Quién va a creer en algo que no tiene el enforcement? Y la construcción de una cultura de transparencia, que también es un proceso que contiene a todo esto. Entonces, con esto dejo y, bueno, muchísimas gracias por la atención y seguimos con los demás expositores. Muchas gracias a la señora Echauri por su disertación muy interesante y que seguro nos va a dejar reflexionando también de la realidad de cada uno de nuestros países. A continuación, el señor Simón Pachano va a compartir con nosotros también sus experiencias y su conocimiento respecto de esta problemática. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Gracias por la presentación y por la organización del seminario. Quiero agradecer a las instituciones, a la OMPE en primer lugar, a IDEA, a la Unión Europea por esta posibilidad de dialogar, de compartir experiencias de nuestros países que puedan servir para el proceso que se está viviendo actualmente en Perú de la reforma política y particularmente la reforma electoral. En la mañana yo hacía referencia a los dos tipos de financiamiento que se plantean respecto a al financiamiento de la política, digamos, y decía, hay un financiamiento general para los partidos que es necesario para la vida institucional de los partidos, para la capacitación, para las actividades diarias, etcétera, y hay un financiamiento específico para las campañas electorales, para el proceso electoral. Y me voy a concentrar en eso, en esta exposición y concretamente en algunas experiencias del caso ecuatoriano. En primer lugar, quisiera recordar que Ecuador está a punto de cumplir en este año, en agosto, 40 años de democracia. Ha tenido problemas, se han destituido a presidentes, en fin, pero no hemos tenido las rupturas constitucionales a las que estábamos acostumbrados antes, y eso nos hace ser quizá actualmente la democracia más antigua, junto con las que no rompieron en aquel momento, que fueron las de Colombia, Costa Rica y Venezuela, que dudaría que en este momento podamos seguir hablando de democracia. Esto hago referencia porque en el momento en que se planteó el inicio del periodo democrático, preparando la transición, no se acudió a una asamblea constituyente, sino que se conformaron 3 comisiones para establecer lo que se consideraba en ese momento serían los elementos fundamentales de este régimen democrático que se esperaba construir. La una comisión se destinó para la reforma de una constitución que había sido expedida en el año 1945. La segunda, para elaborar una nueva constitución, y estas 2 constituciones se pusieron en referéndum en el año 78 y triunfó la nueva. Y la tercera comisión estaba encargada de elaborar por primera vez en la historia del país una ley de partidos y de hacer una ley de elecciones, que si bien había habido algo de leyes electorales, pero eran planteamientos muy generales anteriormente. Quiero señalar con esto que se le dio enorme importancia al tema de partidos y al tema de elecciones en la construcción de la democracia. Creo que era una visión interesante y que nos decía que se apostaba por una democracia de partidos, por una democracia quizás altamente institucionalizada en términos de la participación y la representación política.
Estas leyes de elecciones y de partidos, regulaban fundamentalmente la vida interna de los partidos y regulaban también, digamos, el comportamiento de ellos frente a la sociedad y los procesos electorales, por supuesto. Y solamente en menor medida se regulaba el financiamiento de los partidos. Digo en menor medida porque si bien es cierto que se dio un paso muy importante que fue la creación de lo que se denominó el Fondo Partidario Permanente, que era un fondo que se alimentaba con una proporción del presupuesto del Estado y servía para que los partidos hicieran su vida permanente, no se atendió inicialmente a los procesos electorales, al financiamiento de los procesos electorales. Esto vino después. El otro aspecto importante ya en el proceso ya de ejercicio de la democracia es que Ecuador es un país en donde las elecciones nunca se han hecho con la misma ley exactamente de la elección anterior. Siempre ha habido un cambio, ¿no? Con algunos otros colegas de politólogos hemos llamado esto un tejido de Penélope, ¿no? Es decir, se ha ido tejiendo y destejiendo permanentemente, ¿no? Y se ha cambiado, aunque sea un tema único, pero algo se ha cambiado. Pero ese tema único generalmente ha sido un tema fundamental. Por ejemplo, cambiar la fórmula electoral. O, por ejemplo, cambiar la forma de presentación de las listas. Pasar de listas cerradas a listas absolutamente abiertas, no con voto preferencial como es acá, sino con listas abiertas que se votan por tantos candidatos cuantos puestos están en disputa. Y en fin, ha habido una serie de cambios. Y entre esos cambios, en un momento dado, debido a problemas que ya se presentaron muy seriamente respecto al financiamiento de las campañas, se propuso una ley de control de gasto electoral. Y esta ley de control de gasto electoral tuvo un elemento interesante e importante para la vida democrática, y es que surgió desde la propia sociedad, o de la sociedad civil, como se les gusta llamar, ¿no? Fue una organización, Participación Ciudadana, que muchos de ustedes conocen, que propuso esta ley de control de gasto electoral. Y fue la única vez en que se ha utilizado un recurso que existía ya en la legislación, en la Constitución y en la legislación ecuatoriana, que era la iniciativa legislativa. No hacer lobby simplemente, o sea, no llevar la ley y decirle a una bancada de diputados, miren, por favor, procesen esto, sino hacerse cargo de todo el proceso. Y fue muy interesante porque fue el personal de esta, digamos, las personas de esta organización que presentaron la ley, que la defendieron, que actuaron como legisladores en el Congreso Nacional y se logró aprobar la ley. Fue un paso muy importante. Sin embargo, como ya decía alguien en la mañana, en nuestros países se echa la ley, echa la trampa. Inmediatamente también se hicieron trampas en esto y hubo la necesidad de ir haciendo reformas permanentemente. Con estas reformas, con esta sucesión de reformas, llegamos realmente a tener lo que se suele decir una colcha de retazos, es decir, un muñeco mal hecho, ¿no?, que tiene de todo y a la vez no tiene de nada. Entonces teníamos una ley que hacía agua por todos lados y que no servía adecuadamente. Y llegamos en esas condiciones al periodo que se abre con la primera presidencia de Rafael Correa, que es en el año 2006, él gana la elección, se posesiona en el 2007 y comienza un periodo bastante extraño para Ecuador. Un periodo de estabilidad política, pero una estabilidad dada por un liderazgo muy fuerte y un unipartidismo predominante. Y entonces esto cambia no las reglas del juego, sino el juego en sí mismo.
es decir, cambia las condiciones en que se hacía la política y en que se aplicaban las leyes, en fin. Y esto lleva a que se elabore como parte de la legislación que se desprende de la Constitución, que se hace a partir del triunfo de Rafael Correa, que se convoca una constituyente y expide una constitución en el año 2008, y es necesario hacer una nueva legislación en prácticamente todos los órdenes. Esto lleva, digo, a que se haga una nueva ley de partidos y una nueva ley de elecciones que se recogen en un librito que se llama, en mi opinión, pomposamente, el Código de la Democracia. Y este Código de la Democracia tiene entonces esta ley de partidos y esta ley de elecciones. Y ahí están contenidos los aspectos del financiamiento. ¿Cuáles son los elementos de este financiamiento? Nuevamente lo que señalaba inicialmente. En la ley de partidos, en la parte que corresponde a la ley de partidos, está el financiamiento permanente, el financiamiento que debe ir para las funciones que desarrollan cotidianamente los partidos, y en la ley de elecciones está lo que corresponde a los procesos electorales. ¿Cómo está planteado esto? Yo creo que está planteado en términos tremendamente generales, en términos que no permiten que la ley sea precisa y que, digamos, sirva para los fines que está planteado, es decir, para evitar, por ejemplo, que haya dinero sucio en las campañas, para evitar que se usen los recursos públicos, para evitar que haya abusos, en fin. Para lo que sí sirve, y ahí está, esto viene ya desde antes, es para lograr el control de la publicidad en medios de comunicación, que es la parte, si se quiere, más sencilla, más obvia, y que se puede hacer con relativa facilidad. La modalidad escogida en Ecuador es una modalidad de pautaje por parte del Estado. El Estado asigna un monto para la campaña electoral al que tienen acceso todos los partidos, y el Estado es el único que puede comprar la publicidad electoral en prensa escrita, en radio y en televisión. El partido lo que puede hacer es definir en qué horario de la televisión quiere que vaya esto, en qué medios de comunicación escritos, en qué página del medio, le cuesta más o menos, en fin, es eso lo que puede hacer el partido, pero los medios están prohibidos de recibir publicidad de los partidos, pero esto ha tenido además un factor negativo. Hasta ahí, digamos, ha sido positivo, si se quiere, porque genera igualdad, pero ha tenido un factor negativo, y es que, dada una cierta interpretación de la ley y ciertos artículos de la ley en los que no me voy a detener, se interpreta que cualquier acción, digamos, cualquier programa de un canal de televisión o de una radio que, por ejemplo, entreviste a candidatos, ¿no?, puede tomarse como que es publicidad de esos candidatos. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? En la última elección, por ejemplo, no hubo prácticamente programas políticos. Y entonces la ciudadanía se pierde de la posibilidad de ver debates políticos que son mucho más importantes que la publicidad electoral, ¿no? Mucho más claro es lo que saca un ciudadano, una ciudadana, de un debate, de una confrontación de ideas, de lo que le dice un spot que está bien hecho, bonito, con colores muy agradables y con personajes hollywoodescos, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema que hay que mirar, y que me parece que esta idea, este control de gasto electoral, hay que pensarlo, digamos, bajo otra modalidad, o prever esto que estoy señalando y legislar de otra manera. El otro aspecto que me parece que cabe destacar es que las sanciones que se plantean, específicamente para el caso de dinero en la política, no así para otros aspectos, estas sanciones se las deja prácticamente relegadas a los reglamentos.
Es decir, que se deja digamos, en normas de segunda o tercera categoría que pueden ser cambiados en cualquier momento. Por lo tanto, pueden ser alterados de acuerdo a las conveniencias políticas, en fin, como fueron en efecto a lo largo de todo el periodo anterior, e incluso yo diría en lo poco que tenemos de este periodo también ya han sido alterados, ¿no? Como han podido comprobar quienes han estado en las últimas elecciones, que ha habido discusión hasta el último momento, por ejemplo, de cómo se van a contar los votos nulos en una elección determinada, ¿no? Entonces, y lo mismo respecto al financiamiento, por supuesto, ¿no? Entonces, creo yo que ahí hay otro elemento que hay que pensarlo, y pensar, por ejemplo, en procesos como los que está viviendo Perú, de dónde se van a colocar las sanciones para que esas sanciones tengan efecto, ¿no es cierto?, que Carmen ya nos advertía sobre eso, de el poco efecto que pueden tener las sanciones, ¿no? Porque si se dejan en los reglamentos es muy fácil cambiarlos, sobre todo cuando los reglamentos los hace, por ejemplo, el Consejo Electoral, que en el caso ecuatoriano, que es el equivalente a la OMPE, en el caso ecuatoriano está conformado por 5 consejeros, por lo tanto, con una mayoría de 3 se puede cambiar cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay que dejarlo en manos de la legislatura, que tiene 137 integrantes, y es un poquito más difícil que haya cambios de última hora o ad hoc, digamos, ¿no? Se me termina el tiempo, y creo yo que el problema central que enfrenta el caso ecuatoriano, y me atrevería a decir gran parte de los países de América Latina, no es tanto la publicidad y los medios, no es tanto el control de ese aspecto. Creo que el problema es justamente el otro que no se ve. Este dinero que circula en la política y que no entra necesariamente bajo la forma de publicidad y que no va a los medios de comunicación. Termino contando un hecho que acaba de ocurrir la semana pasada y que ha causado conmoción por la gravedad que puede tener. Y es que se acaba de conocer que para la elección del año 2013, que fue presidencial y legislativa, y para la del año 2014, que fue de locales o subnacionales, hubo alrededor de 11,5 millones de dólares que entraron a la campaña del partido de gobierno, de Alianza País. A la campaña, no he dicho que entraron al partido. ¿Por qué es que no entraron al partido? Porque no es que entraron por la vía que debían entrar y que entren a su contabilidad y que incluso su secretario general o la autoridad máxima los conozca. No, cuando él dice que él no ha conocido, yo le creo, y creo que es verdad que no conoció, porque eso fue por otras vías y fue seguramente para mantener a cuadros del partido, para sostener a los candidatos, para hacer concentraciones, para pagarle el transporte, etcétera. Pero son 11,5 millones de dólares que no se registran y que constituyen o generan un desbalance con el resto de partidos, evidentemente. Pero además son 11,5 millones que vienen de compañías que tenían contratos con el Estado, compañías como Odebrecht y otras más, que tenían ecuatorianas algunas, otras chinas, personas naturales y jurídicas ecuatorianas, ¿no? Y que tenían contratos que además con esto lograron incrementos monstruosos del presupuesto que estaba previsto originalmente, y por lo tanto hubo sobreprecios y terminamos pagando todos los ecuatorianos. Entonces creo que este tipo de cosas son necesarias tomarlas como experiencias, y que pueden ser útiles para casos como el del resto de países y particularmente para Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pachano, por su disertación.
Antes que se pase un poquito el tiempo, quiero recordarles que en las bolsitas que han recibido al ingreso hay unas hojitas. En esas hojitas pueden anotar sus preguntas, dirigiéndose a qué persona, a qué expositor o expositora desean que le conteste. Va a haber personal nuestro recogiendo las preguntas para hacérselas llegar a nuestros invitados e invitadas. Bien, dicho esto, le damos la bienvenida a Viviana. Adelante. Muchas gracias. También quiero agradecer a los tres organizadores de este evento, a OMPE, a la Unión Europea y a IDEA Internacional, por darme el privilegio de estar aquí y poder conversar con ustedes y también escuchar, porque he aprendido ya en estas pocas horas que he estado, del proceso peruano, que es muy interesante la interacción y la retroalimentación entre países similares que estamos viviendo procesos más o menos parecidos. Hay un poco de eco en lo que está bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Yo soy la que escucha. Ok. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, ya se ha dicho que los contextos son muy importantes para las reformas políticas, pero les quiero contar un poco del contexto en que las reformas políticas del año 2015-2016 ocurrieron. Chile había tenido durante su historia un mito, una creencia en sí misma equivocada, distorsionada, de que éramos un país muy transparente y no corrupto y apegado a la ley. Se construyó esta imagen no real, por cierto, pero que todos creímos. En ese contexto ocurrió que de repente se supo que empresas privadas habían financiado la campaña de parlamentarios, pero no cualquier empresa privada. Una en particular, SQM, que es una concesionaria del litio, cuyo dueño es el yerno de Pinochet. Y esa empresa había financiado ilegalmente las campañas de senadores de derecha y de izquierda. Eso fue un escándalo. Cada uno tiene sus medidas del escándalo, ¿no? Pero para que ustedes comprendan, para Chile, con esta imagen de transparencia, esto fue un escándalo de proporciones, no solo porque había una empresa privada donando ilegalmente, sino además porque la superioridad moral de la izquierda, desde el retorno a la democracia, se fue al suelo inmediatamente. Y eso, en el contexto de un clima político donde hay desafección, donde existe baja participación, alertó muy rápidamente a los partidos, que fueron insuficientemente inteligentes, de decir: o cambiamos nosotros esto o se acaba el juego, ¿no? Y eso después ocurrió otra cosa muy importante, que se descubrió un caso que salpicó a la presidenta de tráfico de influencias de su hijo y yerna. Y eso sí que terminó de colapsar a todos. Entonces la presidenta, en una movida bastante... Yo trabajaba en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en ese entonces, donde de hecho fue parte del proceso del diseño de estas reformas políticas. Reaccionó con muchísima rapidez, llamó a una comisión parecida a la que ustedes tuvieron acá, que le llamamos Comisión Engel, porque así se llamaba su presidente, que en 45 días hizo 237 recomendaciones de cambios de leyes y de medidas administrativas en una serie de ámbitos, no solamente el financiamiento. Y ese es un punto importante, el segundo punto que quiero hacer, que es que si bien hoy estamos hablando de financiamiento, así como otras experiencias lo han mostrado, nuestros dos panelistas lo han dicho, y también el proceso de reforma política peruana, la integralidad de la reforma hace toda la diferencia. Es decir, no se puede pretender que la transparencia, que la regulación del dinero, quiero decir, esté más acotada, o que haya mayor transparencia, si es que, por ejemplo, el sistema electoral genera incentivos en el sentido contrario, o si los partidos políticos no van a tener transparencia en financiamiento si no son transparentes en sus elecciones internas. Es decir, hay un entramado, una trenza también, que es muy importante discutir de manera concomitante. De lo contrario, los incentivos pueden generar de manera cruzada, y eso no está bien. Me alargué bastante en la introducción y tenía muchas cosas que decir, así que voy a ir rápido. El trabajo de la Comisión Engel entonces levantó cosas como la modernización del Estado. Y aquí voy a decir algunas de las, porque probablemente no saben, pero algunas de las cosas que se hicieron, bien en concreto, que después nos podrían ayudar una reflexión un poco más profunda, más reposada. Pero
En términos de modernización del Estado, se aumentó la cantidad de personas que están sujetas a declaración de patrimonio e interés, llegando a más de 60.000 funcionarios de Estado. O sea, personas de más bajo nivel tienen también que hacer declaración de patrimonio e interés cuando llegan al cargo, una vez al año y cuando salen del cargo. Eso mismo para todos los candidatos y candidatas a cualquier cargo de elección popular. El vínculo entre lo privado y lo público fue también un sujeto de debate muy intenso. Por ejemplo, lo que decía de la declaración de patrimonio e interés, nunca antes había pensado en los familiares. Y evidentemente la declaración de patrimonio e interés de un candidato o candidata puede ser cero, porque está todo a nombre de su cónyuge. Y entonces eso se reguló también. Y en el tema de los partidos políticos y campaña, que es lo que nos concentra acá, voy a contar algunas de las reformas. Primero, y muy importante, el sistema electoral. El sistema electoral chileno fue creado por Pinochet en la época de la dictadura y se hizo de una manera bastante artificial para sobrerepresentar a la segunda mayoría, en términos técnicos, que en la práctica era la derecha. Entonces, durante desde la transición del año 90 hasta el año 2013, habían dos fuerzas políticas en el Parlamento más o menos igual. Por lo tanto, ninguna reforma nunca fue posible de hacer. Y ese año en las elecciones ganó con una contundente mayoría la izquierda, por primera vez. Y eso dio pie a que esto también pudiese ocurrir, porque hubo una voluntad de cambio que antes nunca existía. El sistema electoral pasó de uno binominal, que es este empate técnico, a uno proporcional moderado, que aumentó la competencia en el Parlamento. Más partidos pudieron estar en la competencia política y llegaron al Parlamento. Y eso tiene una serie de implicancias que no necesariamente vamos a alcanzar a ahondar aquí. Pero cuando se junta con otra reforma, que fue el financiamiento público de la política, entonces uno dice, bueno, si ahora es más fácil tener partidos políticos, entonces yo voy a tener un partido político para que me financien, pero voy a ser un partido de mentira, porque no tengo un planteamiento programático, porque mis militantes van a ser pocos y no importa. Bueno, pero todo eso se pensó. Entonces, los partidos políticos nuevos tienen que tener propuestas programáticas por ley. Los partidos políticos tienen que tener un mínimo de militantes para constituirse y para mantenerse como partidos, 0,25% del padrón electoral, un resultado de 5% de votación en cada votación, y si no hay una disolución de los partidos, y también proporcional al voto es el financiamiento público. Otras cosas que se hicieron: participación de mujeres, cuotas, 40-60, y eso en la práctica, les adelanto, generó que de 15% de representación parlamentaria de mujeres, muy bajo en Chile. Antes de esta reforma se llegó al 22%, así que estamos bastante contentos. En el tema de la reforma de los partidos políticos, voy a quizás decir algo que fue bastante interesante en el debate, que se obligó a todos los partidos a reinscribir a todos sus militantes. Y eso fue un acto de sinceramiento del peso político de cada partido, que fue brutal, porque de 100.000 o 150.000 militantes, cada militante tenía que volver voluntariamente a firmarse, y terminaron en 10.000, 8.000, 4.000. Entonces, los pesos políticos, primero, en la competencia política, eso fue bastante interesante, pero además en el financiamiento. ¿Cuánto financiamiento le doy a los partidos? Por lo tanto, eso fue y fue bastante resistido por los partidos políticos, muy resistido, que tenían en sus nóminas a personas que habían muerto hace 100 años, pero finalmente se logró. Quizás lo más llamativo, lo que hizo los titulares de todo este proceso, que solamente además duró un año, que en un año se pasaron todas estas reformas políticas, fue la prohibición del financiamiento privado a los partidos y a las campañas. De no tener regulación pasamos a prohibición, y eso significó que el financiamiento público se duplicó y el Estado se transformó en el responsable de financiamiento
permanente basal a los partidos y también del financiamiento de campañas. Debo decir que en el basal es muy interesante porque los partidos políticos ahora debían ocupar 10% de estos ingresos entregados por el Estado para formación de mujeres. Otro porcentaje para educación cívica de la ciudadanía. Es decir, no solamente para pagar el arriendo del local, sino también para contribuir a la sociedad, y eso está regulado por ley. Y eso se debe dar cuenta al servicio electoral, el equivalente a la OMPE, quien tiene muchas facultades sancionatorias ahora que se le agregaron. La publicidad que tú decías también varió considerablemente. Primero, en Chile tradicionalmente los 28 días antes de las elecciones hay propaganda en televisión gratuita, ¿sí? Para todos los campañas o candidatos de manera equitativa. Eso se mantuvo, pero no se reguló la prensa, o sea, la radio ni la prensa. Lo que se hizo fue la prensa escrita. Fue obligar a las prensas a publicar los precios de avisaje para que fueran todos iguales y la prensa no discriminara, digamos, arbitrariamente te voy a cobrar más caro si eres de un lado político que no me gusta. La contribución, entonces, prohibida a la privada, además de la del Estado, se permite que los ciudadanos individualmente puedan donar a los candidatos o a las campañas. Pero se eliminó lo que antes se llamaban las donaciones anónimas, que tenía un tope, como tú decías, bien, Carmen, 10%, pero yo te pasaba a ti dinero sin que nadie supiera que yo te lo estaba pasando. Eso había en la legislación anterior. La otra manera se llama los gastos reservados, que se lo entregó el servicio electoral, la ciudadanía no sabe, pero nosotros sabemos. Lo que se creó ahora son todos públicos con un tope bastante bajo, o son entregados, no son públicos a la ciudadanía, pero los conoce el servicio electoral y por lo tanto también los conocen los candidatos. Ese fue el cambio del tipo de financiamiento de personas. Las sanciones, que me parece que son, bueno, tú lo decías, o sea, muy importantes. Yo creo que aquí se hicieron cosas que son bastante interesantes. La primera, a diferencia de la OMPE, el servicio electoral chileno no tenía autonomía constitucional. Se le dio autonomía constitucional, los miembros son elegidos por el presidente o la presidenta de la República con acuerdo de 2/3 del Senado. Por lo tanto, es un consejo, el consejo directivo del servicio electoral hoy tiene una independencia y una legitimidad bastante mayor que la que tenía antes, y tiene facultades sancionatorias. Las sanciones son muy altas, en mi opinión, que generan un desincentivo para romper la norma. Si los candidatos que violan las nuevas normas electorales, dependiendo de la gravedad del delito y de la cantidad que se viola la norma, pueden tener hasta 3 años de presidio. Y eso vale para los administradores electorales de los partidos, las empresas privadas que han donado, los candidatos. Más aún, cuando hablábamos de las platas ilegales, del narcotráfico, de esas que no pasan por la empresa privada, si se descubre un delito, se investiga y se prueba un delito de esa naturaleza, entonces el senador, senadora, diputado, en fin, pierde el cargo. Pierde el cargo, no puede presentarse a ninguna elección popular en las próximas 2 elecciones, queda inhabilitado para trabajar en el Estado por una cierta cantidad de años. O sea, es una sanción bastante fuerte, ¿no? Y eso fue, bueno, digamos, es interesante porque, de nuevo, generar medidas que restringen la acción de los candidatos, que las voten quienes fueron electos con esas reglas del juego, es decir, cambiar las reglas del juego que van a necesariamente no beneficiarte, es bastante extraño. La presión social que hubo, y quizás con eso voy a cerrar esto porque ya me están diciendo el tiempo,
que de nuevo yo creo que la oportunidad que aquí hay, que se ha tomado, yo creo que en Perú se ha tomado muy fuertemente la oportunidad, la respuesta institucional, digamos, el hecho que estamos acá conversando es una respuesta institucional muy sólida que se hace cargo del momento político. Yo creo que también en Chile lo que ocurrió es que la prensa tuvo un rol mucho más activo en denunciar las irregularidades y eso generó mucha presión. En segundo lugar, el Ministerio Público se empoderó y empezó a investigar mucho más de lo que tradicionalmente en Chile se hacía, y también se dio un proceso de discusión a nivel de sociedad civil, de opinión pública, que tampoco había existido, y esos fueron factores clave que ayudaron a que parlamentarios y parlamentarias se pusieran de acuerdo como nunca de manera expresa y aprobaran leyes que limitaban su propio poder. Así que con eso los dejo y para quizás conversar un poco más sobre la evaluación de cómo esto está aplicándose hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, Viviana Yacamán. Las invitamos y los invitamos a hacer sus preguntas, a colocarlas y a entregárselas a nuestros profesionales que las están recogiendo para hacérnoslas llegar. Y mientras eso sucede, podemos conversar un poquito más en base a dos asuntos. Uno es cuáles son las principales dificultades que han encontrado en sus países para la regulación del financiamiento en general. ¿De dónde vienen las resistencias? ¿Y qué salidas se le ha dado a las resistencias que se han encontrado a estas regulaciones que se han planteado para un mejor control? Bueno, en el caso paraguayo, las resistencias que se evidenciaron venían de los partidos políticos, principalmente representados en el Congreso, que dilataron mucho el tratamiento de los proyectos de ley y posteriormente, una vez aprobada la ley en el 2012, se congela la aplicación, queda en un stand-by y no se puede aplicar en la siguiente elección, la del 2013. Sin embargo, en ese entonces, y fue algo que duró aproximadamente 8 años, 10 años más o menos, se constituyó un movimiento ciudadano que vigilaba, mira cómo gastan, mira quién gasta. Se llamaba algo así, un juego de palabras que era como muy pegadizo. Hicieron un trabajo muy interesante de difusión, de visibilización de la problemática, de poner el debate a la ciudadanía y empezar a hacer un monitoreo de los gastos por cuenta propia. Entonces, cuando uno ve una planilla que se difunde en los medios, esto es lo que se ha gastado, esto es lo que se sabe, esto no se sabe, tiene un impacto muy importante en la ciudadanía. Entonces, de eso me parece como un aprendizaje importante es la ciudadanía organizada debe estar involucrada. La presión desde abajo es importante, tanto para incidir en lo que los medios publican, como también incidir en los legisladores y legisladoras. Que sí hay que reconocer que la presión mediática y la presión ciudadana tienen un impacto cuando tienen un monto importante y es algo sistemático. Entonces vino de la propia clase política, pero también hubo un trabajo ciudadano muy importante que también trabajó en las 2 leyes de acceso a la información pública. Sí, respecto a la resistencia, para decirlo en términos generales, la resistencia siempre viene de los políticos. El problema es saber en dónde están esos políticos y qué capacidad tienen para resistirse a
las reformas que puedan, digamos, ser efectivas no solo en el control del gasto, sino también en otro tipo de cosas. En este sentido, y quizá algo que se me pasó al contar, digamos, la trayectoria de las reformas ecuatorianas, y es algo que puede ser muy interesante para el caso peruano, es que en Ecuador se experimentó primero con un consejo electoral que provenía de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional. Y se especificaba que los 7 partidos, se daba por hecho de que iba a haber siempre más de 7, ¿no? Los 7 partidos con mayor votación tendrían representación en el Consejo Electoral. La idea era tener un control cruzado entre ellos, ¿no? Y que de esa manera fueran los propios garantes, digamos así, del proceso. Los primeros años funcionó bien, pero después, justamente cuando empezaron a detectarse problemas con el gasto, ya dejó de funcionar adecuadamente eso. Pero sobre todo dejó de funcionar adecuadamente cuando los partidos entraron en crisis. Y los partidos dejaron de ser verdaderamente partidos, se convirtieron más en máquinas electorales, en fin. Y en los cambios que se hicieron con la normatividad, digamos, de Rafael Correa y su proceso, se pasó al modelo totalmente diferente, a un modelo meritocrático, un modelo en que los integrantes del Consejo Electoral son seleccionados por un concurso hecho por un organismo que se creó que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que también es seleccionado por concurso. Por lo tanto, ahí quien manejaba los concursos era el que podía tener el control y por lo tanto en donde estaba la resistencia ya no estaba en los partidos, ya no eran los actores políticos, sino eran estos grupos pequeños de 7 en el uno y 5 en el otro, 7 en el Consejo de Participación Ciudadana, 5 integrantes del Consejo Electoral, que tenían en sus manos prácticamente toda la posibilidad de hacer cosas. Entonces, creo que este modelo resultó peor que el modelo de los partidos que se autorregulaban. Por eso digo, depende en dónde estén situados y cuántos sean. El Congreso ecuatoriano, o Asamblea como se llama actualmente, tiene 137 legisladores, ¿no? Es mucho mejor que tengan esos 137 la capacidad de veto, digamos así, ¿no? Porque va a haber más debate, porque va a ser más difícil llegar a acuerdos, en fin, ¿no? A que sean 5 personas, como son en el Consejo Electoral, en donde 3 son la mayoría, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante, y es un tema importante también para las reformas políticas. Generalmente creemos que la reforma política tiene que ser algo hecho muy rápidamente y ya para la próxima elección, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo. Hay cosas en que la reforma tiene que hacerse rápida en algunas cosas, por ejemplo esto de evitar que haya dinero sucio, digamos, eso evidentemente hay que hacerlo ya y tener leyes muy fuertes que sancionen eso. Pero hay las otras cosas que podemos ir tomándonos tiempo, ir discutiendo, ir generando consensos, ¿no? Y no apresurarse para que sean leyes que duren largo tiempo. Quizás en ese sentido un buen ejemplo es el de Uruguay. No me confundo en esta ocasión, que me confundías. Uruguay tuvo una reforma, en general, una reforma del sistema electoral hace, no sé, unos 18 años, algo así. Y dijeron, miren, revisemos esto después de unos años a ver qué pasa. A los 15 años la revisaron y dijeron, está bien, sigamos, ¿no? Y por ahí hicieron un pequeño cambio, alguna cosa, pero creo que eso es lo que precisamos. Tener reformas que podamos decir, esto va a durar un tiempo. ¿Por qué? Sobre todo porque hay acuerdo de las partes. Carmen ha sido muy insistente en decir que las leyes funcionan cuando hay un entorno favorable, y el entorno se crea de esta manera, se crea con acuerdos de las partes, ¿no? Sobre el propio nacimiento de esas leyes, que no les va a gustar a todos, a nadie seguramente le va a dejar satisfecho una ley, pero es lo mejor que se puede lograr. Eso yo creo que es un tema fundamental.
Gracias por las intervenciones que nos han aclarado esta duda que creo que es un poco existencial también, ¿no? Para todos nosotros. Tenemos algunas preguntas. Tenemos preguntas para Ecuador y para Chile, básicamente. Voy a leer primero las de Chile. La primera es: ¿cómo controlar que una donación grande se bancarice a través de personas diferentes a las que hizo la donación, ¿no? Lo que se llama aquí pitufeo, que se reparte un gran dinero entre muchos pequeñitos, entonces no se puede seguir la pista. Esa es una pregunta. Otra pregunta, también para Viviana, es: si ¿ha habido incremento de la participación de las mujeres a raíz de la medida que establece un porcentaje en los partidos, un aumento en la cuota de género para la capacitación de las mujeres militantes femeninas, y en qué medida, cómo se monitorea que se cumpla realmente con esa cuota para la capacitación de las mujeres? Y también nos dicen que el financiamiento público que reciben los partidos en sus países si puede ser usado para financiar campañas electorales. Ese es tanto para Chile como para Ecuador. Para Simón tenemos algunas preguntas también. Una dice: usted ha mencionado sobre los 11.5 millones de dólares que ingresaron a la campaña del partido y que precisamente eso lo hizo una competencia inequitativa. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esto no ocurra? ¿Qué medidas se pueden implementar para garantizar que esto no vuelva a suceder, ¿no? Nos pregunta una persona que dice que cree en una política honesta y transparente. Entonces, ¿qué hacemos? También nos dicen: en el Perú, debido al referéndum, que fue el 9 de diciembre último, los partidos políticos no podrán contratar propaganda electoral directamente. La contratación va a ser a partir del financiamiento público, no ya privado, ¿no? ¿Cómo recomendarían regular este tema del financiamiento público indirecto, que sería el único habilitado para el tema de acceso a radio y televisión? Esas son las preguntas. Bueno, la primera del pitufeo, qué gran nombre, me encantó. Del pitufeo, bueno, siempre hay resquicios, o sea, al final, si el que quiere hacer trampa siempre puede hacer trampa. Sin embargo, hay algunos cambios bien importantes respecto de la legislación que se había hecho el año 2003. Por ejemplo, que los montos de donación de personas, ¿cierto? Porque las empresas están prohibidas, entonces, o el Estado o las personas, o sí mismo, que también tiene límites, todo tiene límites. Entonces, las personas solo pueden, el total de las donaciones que un candidato o candidata recibe para su campaña, solo puede tener un máximo de 20% de donación de ese tipo. Entonces, claro, puede haber pitufeo, pero hasta el 20%, porque el resto lo entrega al Estado. Y eso no puede excederse, porque si se excede, y eso siempre, ¿verdad?, es vía servicio electoral. Entonces, el dinero se deposita por transferencia electrónica al servicio electoral y el servicio electoral se lo pasa al candidato o candidata. Por lo tanto, el servicio electoral sabe cuánto llega y hay un tope máximo. Ahora, evidentemente, si yo me quiero juntar con alguien y entregarle un maletín con dinero, claro, se lo puedo dar, pero también puedo perder el cargo si me pillan haciéndolo. Eso en esa pregunta. En otra, ¿dónde anoté las otras? Lo de mujeres, claro, como había dicho, Chile estaba muy abajo al promedio latinoamericano de representación parlamentaria de mujeres, algo así como el 21%. Chile estaba en 15%. La cuota es bien interesante porque la cuota dice, en la ley de reforma a partidos, dice que ningún sexo puede estar representado en las candidatas y candidatos, ningún partido político puede presentar candidatas o candidatos que representen más del 60% de un sexo. Entonces, no dice las mujeres tienen que ser 40%, dice nadie puede ser más de 60%, lo cual es interesante porque alguna vez va a ser al revés. Entonces, las mujeres les vamos a dar los 40% de cuota de género a los hombres. Eso no todavía. Bueno,
y eso generó la cuota de 40, llegamos hasta el 22 en una elección, o sea, de 15 a 22. Sí, no, es bastante. Ahora, es menos que las cuotas que establecen 50% y las candidatas efectivamente electas son 45, digamos que hay mucha más, pero en una elección sí estamos bastante, digamos, contentos. Ahí hay mucha letra chica, evidentemente, porque los partidos políticos, del 40% de candidatas que tienen que poner, las ponen en el distrito, que saben que van a perder, porque el partido político opuesto gana siempre, entonces la ponen ahí porque hay que ponerla, y ese tipo de cosas. Pero se trata de dar la vuelta 360 con 10% de la plata que el Estado le da a los partidos. Tiene que ser en capacitación y formación de mujeres, y al mismo tiempo un incentivo. Por cada mujer electa, los partidos reciben algo así como $15.000. Entonces también hay un incentivo para que los partidos presenten buenas candidatas, digamos, que tienen posibilidades de ganar. Hay otra pregunta que no sé dónde la anoté. Si me recuerdas la primera. La primera. No sé dónde. Para campaña. Es que está dividido. El financiamiento, hay financiamiento para los partidos, que contempla esas actividades, como decía, de formación ciudadana, de capacitación de mujeres y de mantención normal de los partidos, y eso está calculado con montos máximos de ciertos, se calcula de acuerdo a la cantidad de votos, se calcula de acuerdo a al peso político del partido, y el Estado también financia a las campañas. Son diferentes. Entonces las campañas se financian con otra fórmula, que es por cada voto se reembolsa cierta cantidad por voto recibido, y se da un adelanto y luego se da un reembolso. Entonces son distintas. Pero sí decir que ahí quizás una de las cosas de reflexiones más profundas que ha empezado a haber en Chile es hasta qué punto el financiamiento de campañas que se basan en devolución por voto, al final del día favorece al incumbente, porque es más posible que el partido político que ya tiene representación parlamentaria o el candidato o candidata que se está reeligiendo tenga más votos naturalmente que alguien que a nadie conoce. Entonces son preguntas, digamos, que hay que hacerse también cuando se discuten el tecnicismo de cuánto dinero se reembolsa a quién, ¿no? Y ese es un tema bien importante. Gracias, sí. Simón. Sí, gracias por las preguntas. Primero, no quisiera dejar pasar el tema de mujeres, aunque no fue pregunta para mí, pero creo que vale la pena. En el caso ecuatoriano, una de las pocas políticas que se ha mantenido a lo largo del tiempo es la de la cuota de mujeres. Comenzó con un acuerdo en el Congreso Nacional en el año 1996, si no me equivoco, con una cuota de 30% que se incrementaba 10 puntos en cada elección, hasta llegar a la paridad total, 50%, 50-50. Y eso se ha mantenido a pesar de la inestabilidad en las leyes, en fin. Y se incluyó más adelante la alternabilidad, es decir, si está encabezada por un hombre, es hombre, mujer, o si está encabezada por mujer, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Hay dos problemas. El uno, que normalmente los partidos tienden a poner en el primer lugar a hombres. En realidad son tres problemas, ese es el uno. Generalmente ponen hombres, por lo tanto hay un número de hombres que tienen más posibilidades de ganar. Segundo, que hay circunscripciones que son impares y entonces termina habiendo un mayor número de hombres que de mujeres, porque encabeza hombre. Y si son 3 van a ser 2 hombres y una mujer, si son 5, 3 hombres, 2 mujeres. Y la tercera es que el voto en Ecuador es el voto en listas abiertas, como señalaba hace un momento,
y por lo tanto se puede escoger, y muchas personas escogen más hombres que mujeres. En realidad el voto en listas abiertas, al contrario de lo que sucede acá con el voto preferencial, que el voto preferencial, tengo entendido aquí, es muy fuerte, digamos así, es decir, mucha gente opta por el voto preferencial. En Ecuador apenas el 20% distribuye su voto entre los candidatos de diversas listas. La mayor parte vota por lista completa, ¿no? Por lo tanto, se está planteando volver al de lista cerrada, que beneficiaría a la presencia de mujeres. Bueno, en todo caso, las cuotas han llevado a elevar el número de mujeres, sobre todo en organismos como la legislatura, que tiene alrededor de 40 y tanto, 42, 44% de mujeres normalmente representadas, que creo que es un número bastante alto para América Latina, ¿no? Sin embargo, ahí no voy a entrar en esto, pero diría, el problema ahí viene a ser otro. Es si es que esas mujeres realmente representan intereses de género, etcétera, ¿no? Que son otro tipo de cosas. Un caso concreto, cuando hubo 3 legisladoras del partido de Alianza País, de Rafael Correa, que quisieron poner a debate el tema del aborto, solamente a debate, dijeron, debatamos esto. Rafael Correa les dijo, si ustedes van a debatir eso, yo pongo mi cargo a disposición. Él tenía unas convicciones religiosas muy fuertes, muy conservador, ¿no? Y pongo mi cargo a disposición, y les aplicó un castigo interno, y les prohibieron hablar en público durante un mes entero a esas legisladoras. Entonces, bueno, era un poco humillante para esas señoras, pero bueno, eso ya es otro tema. Respecto al financiamiento de partidos y elecciones, yo en la mañana expliqué que habían 2 tipos, el uno para las actividades corrientes de los partidos y el otro para el electoral. La ley ecuatoriana los diferencia muy claramente. Termino inmediatamente. Hay un financiamiento para la vida de los partidos, o sea, para sus actividades corrientes, y hay otro financiamiento para lo electoral. Eso está bastante claro, ¿no? Y ¿qué medidas se pueden aplicar para que no vuelvan a ocurrir hechos como este de los 11 millones que comentaba? Yo creo que ahí ya las medidas rebasan el ámbito de lo electoral. Ahí pasan al Poder Judicial, a la Fiscalía, a todas estas instancias que tienen que entrar muy claramente, y que es necesario tener una legislación en ese sentido. Esto ya no es legislación electoral, esto es mucho más grave y depende de otro tipo de cosas. Y la regulación del financiamiento público, esta regulación, yo decía, ha funcionado relativamente bien en términos del acceso a medios, es decir, genera una cierta equidad en el acceso a medios. El problema es que se ha ido más allá y que impide esto del debate político que señalaba hace un momento, y que no se puede confundir con publicidad electoral. Agradecemos a nuestros panelistas por estas lecciones aprendidas en Latinoamérica en lo que refiere al financiamiento y rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Para agradecer su presencia en este panel internacional, vamos a hacerle un reconocimiento. Invitamos al señor Manuel Koch a pasar adelante para entregarle unos recuerdos a nuestros invitados, ¿no?, como agradecimiento a las experiencias que han compartido con nosotros esta noche. En primer lugar, entregaremos un galvano a la señora Carmen Echauri Domínguez, de Paraguay. Muchas gracias a ella, un aplauso para ella por su presencia en este seminario internacional. Para la foto, por favor. A continuación haremos lo propio con nuestro invitado de Ecuador, el señor Simón Pachano. Un aplauso para él y agradecemos su presencia en este seminario internacional. Y
de nuestra vecina de Chile, Viviana Yacamán. Un aplauso para ella y nuestro agradecimiento por haber compartido las experiencias del vecino país del sur. Una foto grupal con toda esta mesa, por favor. Si hacemos una foto grupal con la mesa, por favor, para de esta manera cerrar esta primera mesa internacional y hacemos la foto. Muchas gracias a nuestros panelistas internacionales. Un aplauso para ellos, por favor. Antes de iniciar la segunda mesa, vamos a hacer un break de 15 minutos para tomar un cafecito y después retomamos nuestro seminario. Muchas gracias. Bueno, retomaremos la transmisión en breves minutos.